Gracias. Asambleísta Marisol Peñafiel. Gracias, compañera presidenta, compañeros y compañeras asambleístas, pueblo ecuatoriano. El construir una normativa como el Código Integral Penal, en el que el legislador y la legisladora tiene la obligación de adecuar formal y materialmente, es una prerrogativa establecida en la Constitución. Pero hablar del neoconstitucionalismo y de constitucionalizar el derecho penal también significa garantizar los derechos de aquella Constitución que consagramos en Montecristi, de los sectores de atención prioritaria. Por eso quiero hablar ahora y aquí en nombre de cientos de mujeres, de niñas y adolescentes que constantemente han sido invisibilizados sus derechos, vulnerados por el Estado y que siguen vulnerados por una sociedad machista y misógina que sigue creyendo que hay que construir las normas y en materia penal desde la perspectiva de esa división que nos dio esa sociedad de la sexualidad. Por lo tanto, construir la norma como es el Código Integral Penal no es otra cosa también que garantizar los derechos de los hombres, pero sobre todo de quienes estuvimos al margen del Código Penal. Porque el Código Penal que ahora mismo está en vigencia data de más de 70 años, construida desde la necesidad de los hombres y también construida desde la necesidad de los adultos. Como miembro de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado en el periodo anterior y también como parte de una lucha histórica de las organizaciones de mujeres, junto a los compañeros del movimiento Alianza País, impulsamos la vigencia y la garantía de los derechos de las mujeres en este Código Integral Penal. Por eso a Mauro Andino ratificarle aquel compromiso que asumió con los grupos parlamentarios, pero sobre todo la forma y el pluralismo con el que ha manejado la comisión y que da cuenta de haber introducido tipos penales y conceptos que también en materia penal estaban invisibilizados. Y quiero reconocer ahí también qué ha pasado con el tema del tipo penal de la trata, de la explotación sexual, del tráfico de personas, que eran delitos que quedaban en la impunidad. Sin embargo, de aquello, compañero presidente de la comisión y miembros de la comisión, creo que en este caso también hay que revisar y establecer esa dosimetría penal que nos permita que los delitos sean sancionados por su gravedad, pero además también no dejemos en la impunidad aquellos delitos que tienen toda una cadena y que muchas de las veces quedan en la impunidad porque son invisibilizados. Decirles que en general en algunos delitos existen penas por más de 10 años que se consideran en algunos efectivamente aplicables, pero que en otros delitos existe una dosimetría que no tiene comparación con el delito que se comete. Pero también quiero referirme a otro de los artículos que en el Código se está tomando en cuenta y que debe ser revisado porque la pena frente al delito cometido, me refiero al artículo 173 sobre la utilización de personas para exhibición pública con fines de naturaleza sexual y los delitos de la violación de la integridad física y sexual, como la humillación, el abuso sexual de niños, niñas y adultos, es sancionado apenas con 5 a 7 años cuando se está proponiendo, por ejemplo, sancionar el robo que cause lesiones con 7 a 10 años. Me parece que esa dosimetría no está debidamente establecida y debe hacerse una revisión con la finalidad de cumplir con lo que establece la Constitución. Pero también
Hoy quiero referirme a lo que muchos de los sectores todavía tratan de invisibilizar y que creo que este es el momento histórico en que el Código Penal tiene que recoger también los derechos de las mujeres, los derechos de aquellas que durante todo este proceso han sido invisibilizadas, y reitero aquello. Cuando nos referimos a aquellos principios establecidos en la Constitución, cuando el artículo 66 establece la decisión que tenemos las mujeres de decidir cuándo y cuántos hijos tener frente a la imposición a través de un acto criminal como es la violación. En la Comisaría de la Mujer, cuando tuve la oportunidad de ejercer esa función, todos los días se denunciaban actos de abuso. Las adolescentes de 16 años nos decían a las funcionarias de la Comisaría de la Mujer: ¿cómo tengo que llamarles a mi padre, que es el padre de mis hijos? ¿Cómo tenemos que llamarlas? Yo no quiero para la sociedad ecuatoriana que las niñas sigan teniendo hijos de sus padres, hijos de sus tías, de sus tíos, hijos de sus hermanos. Por eso creo que es importante que este debate se lo entienda, como lo ha dicho el compañero Carlos Velasco, desde un tema de salud pública, sí, pero desde un tema de garantía de los derechos de las mujeres a decidir cuándo y cuántos hijos tener. Esta es una demanda de toda una sociedad que sigue siendo hipócrita, misógina, pero además también sigue siendo patriarcal. Y el Código Penal no puede seguir teniendo esos principios, porque eso también se llama vulneración de derechos cuando construimos normativas bajo estos principios de exclusión, de negación. Una de las grandes defensoras de los derechos de las mujeres, como es Alda Flacio, en uno de sus documentos manifiesta y dice: es hora que las legislaciones penales en el mundo y en Latinoamérica empiecen a tratar el tema de los derechos de las mujeres como una necesidad de la sociedad en su conjunto. Y eso es lo que demandamos en esta legislatura. Señora Presidenta, con usted y junto a otras organizaciones y compañeras hemos venido trabajando en un tema que es la violencia contra la mujer. Así lo determina la Constitución, lo determinan los convenios internacionales cuando se refiere a aquella que es producto de la desigualdad, y esa no puede ser invisibilizada en el Código Penal en construcción. Por eso yo quiero demandar al compañero presidente que en el tema de la tipificación de los delitos y las contravenciones por violencia contra la mujer se recoja esta demanda, porque 8 de cada 10 mujeres en el país siguen siendo víctimas de alguna de las formas de violencia, sea esta física, psicológica, y no podemos invisibilizar la violencia sexual y peor aún, la violencia patrimonial. En ese marco quiero proponer, compañero presidente, una propuesta de articulado para la definición de lo que entenderíamos por violencia sexual y que se incorpore en el Código Penal bajo la siguiente definición: violencia sexual contra la mujer y la familia es la persona que con manifestación de violencia contra la mujer y la familia imponga en el ejercicio de su sexualidad a otra y que la obligue a tener relaciones u otras prácticas análogas con el agresor o con terceros, que será sancionada con las penas previstas para los delitos contra la integridad sexual y reproductiva. No podemos invisibilizar, compañero presidente, cuando estamos tipificando el delito de femicidio, que es el último eslabón de la violencia, invisibilizar
visibilizar que antes que las mujeres sean asesinadas por su condición de mujer, son mutilados sus órganos sexuales, abusadas sexualmente, golpeadas. Por lo tanto, esta tipificación también tiene que contener el Código Penal. Y referente a la violencia patrimonial no solo en el Ecuador está siendo tratada, otras legislaciones ya han tipificado este delito. Y ahí tenemos Nicaragua, Venezuela, Costa Rica, y por lo tanto también plantear un texto alternativo para la violencia patrimonial. Es decir, la persona que, con manifestación de violencia contra la mujer y la familia, destruya o impida el acceso a documentos personales, recursos económicos, herramientas de trabajo, bienes muebles o inmuebles destinados a satisfacer la necesidad de los integrantes del núcleo familiar o del desarrollo de las actividades económicas de las personas o los afectados, que será sancionado con la pena prevista para estos delitos y que constan en el código que estamos tratando. Señora Presidenta, 30 segundos solo para referirme y ratificar el apoyo a la propuesta de que no podemos retroceder al tratar el tema del aborto por violación. Esta es una lucha de muchos años. Los 70 años de vigencia del Código Penal ya se superaron con aquello. Por lo tanto, nosotros no dejaremos ni claudicaremos en nuestra lucha. Y ratificar lo que ha dicho nuestra compañera Gina Godoy. Tenemos propuesta la reforma a la Ley 103, que no la vamos a derogar, sino que la vamos a mejorar, y con eso ratificamos nuestro compromiso, nuestra lucha por la defensa de los derechos de las mujeres. Gracias, señora Presidenta. Gracias.